Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo está Andrés? ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Por ahí nítido, nítido. Por ahí veo a Alexander también conectado. Sin miedo al éxito, hasta con cámara encendida. Yo creo que ya tenemos un bonito grupo, ¿verdad? Vamos a empezar. Eh, Ahí está también Angie, saludos Angie, Melissa. Sin miedo a encender cámara, Buenas tardes, licenciado. a saludarle. No tengan pena que por encender cámara no pregunto. Desde el correo. Andrés, no sé si hoy el link les llegó al correo o fue desde el grupo de WhatsApp. No, licenciado, fíjese que ya está todo configurado para que les llegue al correo y ingresen automáticamente. Me Ah, comentaba Cristian que sí hubieron algunas personas que le están escribiendo porque no habían completado el formulario. Se les estuvo recordando ahí varias veces, pero me imagino que a algunos se les han de haber pasado los mensajes, pero ya está solucionando Cristian esa situación. bueno. El grupo de WhatsApp es el link que usted me envió, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí está ya incorporado Cristian y a él le están escribiendo para ver eso de los que no completaron el formulario. Vaya, nítido, nítido. Entonces vamos a dar un par de minutos en lo que se conectan. ¿Y cómo han estado, compañeros? Dados en formación. ¿Cómo han iniciado el semestre? Cuéntenme. En lo que se Con toda la terminan de actitud, conectar otros. con toda la actitud, licenciado. Nítido, nítido. Ya van por el sexto semestre, ya superaron el 50% del pensum de estudio. Cuando uno siente ya va terminando el año, cuando uno siente ya va cerrando, ¿verdad? A echarle ganas, ahí sí que a seguirse preparando en todo. ¿Y cómo han trabajado con nosotros catedráticos? Les han pedido que enciendan su cámara, ¿no? Pues por el momento Algunos. no. A algunos, La mayoría, la mayoría, ¿verdad? Pues la verdad es, para uno que está de este lado de la pantalla, a veces es mejor que enciendan su cámara para que uno realmente vea de que también no está solo, sino que también hay un grupo del otro lado escuchando, ¿verdad? Y no se preocupen que porque los esté viendo en pantalla les voy a preguntar a alguien, ¿no? Igual como eran las clases presenciales, si yo hago una pregunta, la pregunta es opcional para quien pues, desea opinar en algo o desea contestar la pregunta. Ya hoy jueves, no sé, Andrés, usted no sabe cuándo ya tendríamos el primer parcial. Todavía no tenemos fechas. Fíjese, Lee, que aún no ha publicado, yo estuve revisando en la página de Facebook y aún no hay un calendario oficial. Me imagino que es porque aún están viendo de qué forma solucionarlo de control académico, pero sí sería de esperar, Lee, que en De esperar. cuanto haya información oficial, la Oficina de Atención al Estudiante nos remite a nosotros el calendario y ya lo podríamos compartir en el grupo de WhatsApp. Vaya. Todavía no nos Hay habla. que tener cuidado también, Lee, con la información que hemos visto ahí con los compañeros de atención al estudiante, que en páginas que no son oficiales de la facultad han estado ahí publicando emisión de constancias, calendarios, formularios para asignarse,
Entonces mi recomendación es que si no es en una página oficial, no sigan esa información, ¿verdad? Sí, Gracias, Lick. los pueden confundir más, ¿verdad? Entonces sí estar atentos. Y cualquier duda, pues no, con todo gusto se las podemos aclarar, ¿va? Andrés está muy metido en la facultad y tiene información siempre de primera mano. Belisario levanta la mano. ¿Qué tal? Solo una consulta con Andrés. ¿No sabes cuándo van a ser las retrasadas? Fíjate que igual no han publicado calendarios de nada. Yo me imagino que ahorita el- la Facultad de Control Académico están un poquito cargados en cuanto a solventar la situación de la asignación, porque ustedes lo único, creo que ya lo tienen entendido, lo que realizaron fue una preasignación en unos formularios, pero la asignación en el sistema de la universidad aún no está hecho por el inconveniente del cierre de las instalaciones, ya que al no tener acceso físico al servidor, el servidor está caído, ¿verdad, compañeros? Y no hay forma de asignarse. Entonces, me imagino que tienen mucho que pensar e idear en este momento, pero como les repito, en cuanto esté dicha información, nosotros se los vamos a hacer saber. Igual, o sea, tengan la tranquilidad de que no se van a quedar sin esa información. La facultad va a ver la forma de hacérsela llegar, ya sea a su correo electrónico o a los grupos de WhatsApp de la sección. Gracias, Andrés. Licenciado, aprovechando el espacio, ¿usted qué opina del paro? ¿Nos podría ampliar algo sobre eso? De la universidad que está cerrada. Sí, licenciado. Realmente, realmente yo en esa área creo que eh, me abstengo en meterme al asunto, ¿verdad? Porque yo considero que eh, cada quien tiene sus pretensiones, cada grupo sus pretensiones, y realmente tenemos una ventaja de que ya estábamos metidos a la virtualidad, una ventaja. Si las clases hubieran sido presenciales en su momento, sí, yo creo que sí, el daño hubiera sido bastante grande para muchos, ¿no? O sea, la mayoría en su caso hubieran sido ustedes como estudiantes. Ahorita hay una ventaja que aún estamos ya en la virtualidad, pues sí hemos tenido las clases siempre dándose, ¿verdad? Pues por lo demás yo creo que eh, cada quien tiene un interés determinado y yo hasta ahí nada más me limito a opinar, fíjese Rosita. Y desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión? Me van a linchar, licenciado, mejor no le doy mi punto de vista. Sí, Bien, ¿verdad? agradable de escuchar. Estamos de De acuerdo con Rosita. verdad. Que lo diga. No ha hablado y ¿Verdad que sí? estamos Nos pueden linchar, nos pueden Pues linchar. realmente no Solo con eso que deberían. le digo, Lick, pues usted ya sabe cuál es mi opinión, creo yo, ¿verdad? sí. Vea, mucho no se hace con cerrarla, porque al final estamos en la virtualidad. Lo único que considero que no tiene utilidad práctica como presión es no recibir clases, porque al corruptazo este no le afecta, a las autoridades no les afecta, los únicos afectados somos nosotros y realmente yo quisiera hacer más, pero mi trabajo me lo impide. Pero creo que dejar de recibir clases, no le quita ni le pone. Que esté Sí, cerrada, pues no nos afecta en el sistema, pero no en recibir clases, porque como recibir usted ya clases. estamos Por lo mismo que les decía de que ya estamos metidos a la virtualidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que las clases en el caso de los estudiantes, pues gracias a Dios siguen. Eh, pero es un tema que de repente nos reunimos y platicamos más a profundidad. Es mejor de forma presencial, con una tacita de café o un vasito ahí de agua pura. Con un chuco ahí de la Un, facultad. un chuco de la facultad, cabal ahí de los chatos. Bueno, vamos a iniciar, compañeros. Yo creo que ya tenemos un buen grupo acá en sala. Vamos a entrar con todo. Yo espero de que ya vayan acumulando sus leyes, las leyes que
martes les comenté, vamos a tener una comprobación, una prueba corta. Yo les voy a decir qué fecha. Ahí les voy a mandar también el documento sobre qué, para que empecemos ya a entrar, a calentar, ¿verdad? Porque previo que se vengan ya los exámenes y pues si todos sepamos bien cómo vamos a trabajar, cómo va a estar el sistema funcionando, por si aquí o no tenemos todavía buena comunicación o coordinación, pues esto nos podría servir para empezar a despejar muchas dudas, ¿verdad? Para que cuando se den ya los exámenes, pues entremos con todo y no haya ningún inconveniente. Vamos a empezar a hablar, la vez pasada, pues les toqué un par de segundos relacionado a todo lo que es el tema de administración pública. Yo les pedí algo el día martes, y no sé si alguien pues pudo buscar qué entendían ustedes por administración pública. No sé si alguien encontró algo, o yo sé que a veces dentro del foro hay muchos que ya sacaron otra profesión, hay muchos auditores, hay muchos administradores de empresa, y yo creo que estos términos pues lo van a entender muy bien. Axel, Daniel levantaba la mano. Perdón, licenciado, la toqué mal, pero ya no estoy aquí. Mario, Considero que... Perdón. Dele, Axel. Considero que la administración pública es esencialmente ese poder soberano del pueblo conferido a una entidad centralizada como lo es el poder ejecutivo. Ajá. Excelente. Mario Alfonso había levantado también la mano. Sí, licenciado, gracias, buenas tardes. Yo pienso que para hablar un poco de administración pública tendríamos que empezar por definir bien qué es la palabra administración, ¿verdad? Porque de ella deriva la que se oriente a un sector privado o a un sector público. Ajá. En este sentido, considero yo que administración es, hoy por hoy la entendemos como una ciencia que tiene sus propios principios, sus propios pasos, ¿verdad? Y a mi entender, pues es lograr que las cosas se hagan a través de otros en el tema de la administración de empresas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la administración es una serie de pasos ordenados que nos llevan a la consecución de un objetivo común, ¿verdad? Es el objetivo que todos perseguimos como conglomerado, como una asociación de personas, ¿verdad? Entonces tenemos una planeación, tenemos una organización, tenemos una integración, tenemos una dirección y tenemos un control sobre cada una de esas actividades que estamos realizando. Ahora, si lo tropicalizamos al tema de la administración pública, pues sería un sistema un poco más dinámico, ¿verdad? Que está determinado por normas de carácter legal, ¿verdad? Que persiguen los objetivos que el Estado debe cumplir a una nación. Esa sería más o menos mi idea de lo que es administración pública. Sí, lo que veo es de que usted entiende el concepto de administración pública más como una actividad que le corresponde al Estado, más o menos por ahí, ¿verdad? ¿Está bien? Marvin había levantado la mano, Marvin Manolo. Buenas tardes, mucho gusto. Yo encontré un concepto un poco corto. La administración pública comprende el conjunto de órganos del sector público conformados para... Perdón. Marvin, pero ahí lo que el compañero anteriormente entendía la administración pública como la actividad. Estamos como la actividad de ese Estado. La definición que nos da Marvin dice que es el conjunto de órganos. Continúe, por favor, Marvin. Del sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, instituciones y entes dentro de la conformación, por lo que significa el Estado, para servir a la ciudadanía. Excelente. Es un poco corto. Entonces, si ustedes ven, aquí creo que tenemos dos conceptos de lo que podríamos entender de administración pública. Por una parte,
algunos de ustedes van a entender a la administración pública como el actuar de esos órganos del Estado, y por otra parte, otros van a entender a la administración pública como no la actividad, sino que como el conjunto de órganos. O sea, la administración pública se van a referir a esos órganos, no tanto a la actividad, sino que a los órganos que conforman la administración pública. ¿Alguien más levantaba la mano? Hugo Alfredo. Sí, licenciado. Oigo con bastante eco, no sé si... Ahí está, creo que Pero no sé qué será a varios volumen. Creo que tiene mucho volumen su aparato. Déjeme ver. ¿O no tiene dos aparatos conectados? No, licenciado. Que se ponga audífono, compañero. Ahí se escucha mejor. Ahora ya le bajé volumen, ¿sí me escucha? Ahí lo escuchamos. Ahora ya se me fue la idea, Lick. Sí, la administración pública, a mi entender, ¿verdad? Es el conjunto de actividades que realiza el Estado a través de los distintos entes, ¿verdad? Y realizando la captación y la erogación del gasto público. Básicamente eso es lo que yo entiendo, licenciado. Excelente. Ahora regresemos un poquito. Como decía el compañero anteriormente, Mario, para entender administración pública, no podemos entender, o sea, un concepto general de lo que es administrar. ¿Qué entienden ustedes de la palabra administración en general? Sin que hablemos de lo público, de lo privado, etcétera, sino que del concepto que dice administración. O sea, ¿qué entendemos? Si hubiera aquí algún administrador dentro del grupo, pues, que también nos quisiera ampliar, pues bienvenido. Marta Lucía, levanta la mano. Creo que su micrófono, Marta, no la escuchamos. Ahí está, licenciado. Ahí sí me escuchan. Ajá. Es administrar se podría decir económicamente, los fondos económicos que tiene una administración, una empresa, podría ser nosotros como ciudadanos administramos nuestra economía. ¿Alguien más había levantado la mano? Gracias, Marta. ¿Alguien más había? Benjamín. Buenas tardes, licenciado. Mire, a mi parecer, o sea, en general lo que es administración sería hacer a través de otros, o sea, administrar, delegar a través de sobre otras personas para llegar a un fin o algún propósito de alguna cosa, ¿verdad? Ajá, administración, hacer a través de otros. Gracias, Benjamín. Susana Fabiola había levantado la mano. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Para Susana. mí, administrar es el conjunto de procesos o de pasos que vamos a realizar para la utilización adecuada de recursos, para realizar diferentes actividades y gestiones con un fin determinado, que actualmente se ha establecido en una planificación para cumplir objetivos propuestos. Siempre, excelente, siempre hablamos de la actividad que se realiza para alcanzar un objetivo, ¿verdad? Yo le remarco esto porque más adelante, cuando veamos el concepto de administración pública, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Entonces, ¿alguien más había levantado la mano? José Guillermo, no sé si habló. Olgar. Bueno, estamos entonces. Miren pues. La palabra administración, yo había recopilado acá un concepto, etimológicamente viene del latín ad y del verbo ministro, que significa administrar, servir, ejecutar algo, viéndolo desde el origen de su palabra. Y más singularmente el sustantivo ministratio, ministrationes, servicio, acto de servir. Digamos, etimológicamente la palabra administración. Entonces,
si vemos el origen de esta palabra se refiere más a la actividad, a la actividad que se hace cuando se habla de la palabra administración. Ahora, si nos trasladamos ya al tema específicamente hablando de lo que es administración pública, vamos a encontrar un cúmulo de definiciones en lo que respecta a la administración pública. Yo les decía el día martes que para poder aterrizar y nosotros tener más claro de qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que abarca nuestro curso que se refiere a derecho administrativo, tenemos que irnos un poquito a la historia. Miren, realmente leer la historia, entender los antecedentes, nos ayuda bastante a entender lo que nosotros estamos estudiando. Porque hoy hablamos de un derecho administrativo, como ustedes ya estudiaron derecho penal, como estudiaron derecho civil, como están llevando derecho laboral. Hoy podemos hablar de determinados derechos, pero todos esos derechos, todas esas instituciones en su momento, o sea, tienen sus antecedentes, tienen su historia. Si hoy hablamos de un derecho, quizás hace 500 años no se hablaba de eso. Por ejemplo, el derecho administrativo es una rama muy joven en comparación como al derecho civil, en comparación como al derecho penal. ¿Por qué? El derecho administrativo nace cuando se da la Revolución Francesa. Miren, por eso yo les decía, entender o estudiar los antecedentes de toda rama del derecho realmente nos ayuda a comprender lo que ahora estamos estudiando. Ahora, yo les decía anteriormente de que en sus orígenes, pues el Estado, después de que se organiza, o sea, tiene como objeto proteger al ser humano, cumplir con su fin, que es realizar el bien común. Claro, para poder alcanzar eso, yo decía anteriormente, hay necesidad que realice tres grandes funciones. Por una parte va a realizar la función de legislar, que en el caso de Guatemala, ¿a qué órgano le corresponde? El organismo legislativo. Al organismo legislativo. O sea, por excelencia, quien va a legislar es el organismo legislativo. ¿A quién le compete la función de juzgar? Al organismo judicial. Organismo judicial. Y por otra parte, la tercera función, que es la de administrar, le corresponde al ejecutivo. Organismo ejecutivo. Al organismo ejecutivo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esa tercera función, que es la administración pública. Entonces, fíjense, desde el punto de vista, y pongan atención para que podamos nosotros entender cuando definamos algunos conceptos. Desde el punto de vista material, es decir, desde el punto de vista del qué hacer, cuando hablamos de administrar, cuando hablamos de administración pública como actividad, no solo realiza administración pública el organismo ejecutivo, sino que también realiza algo de administración pública el organismo legislativo y el organismo judicial. ¿Por qué? Si bien es cierto, a ellos, a uno le corresponde y por excelencia emitir leyes y al otro le corresponde juzgar, también tiene sus procedimientos administrativos, como por ejemplo contrataciones, aplicar la ley de contrataciones, etcétera. Los procedimientos que también es parte de la administración. Sin embargo, no es su función principal. Pero eso es desde el punto de vista material, es decir, el qué hacer, es decir, los tres organismos de una u otra forma realizan administración pública. Pero desde el punto de vista formal, el único de los tres organismos que realiza administración pública es el organismo ejecutivo. ¿Estamos? Porque desde el punto de vista formal, el legislativo específicamente va a legislar, el judicial va a juzgar desde el punto de vista formal y el ejecutivo va a administrar los recursos. Entonces, desde el punto de vista formal, nosotros vamos a entender de que le compete al organismo ejecutivo exclusivamente la administración pública.
¿Estamos? Por eso generalmente cuando veamos una definición de lo que es administración pública, nos vamos a referir más al ejecutivo. Claro, en el término coloquial, todos decimos la administración pública. Se refiere y nos referimos a veces al organismo legislativo, nos referimos al organismo judicial. Son órganos del Estado. Pero como les decía anteriormente, formal, desde el punto de vista formal, quien realiza la administración pública por excelencia es el organismo ejecutivo. ¿Estamos? Claro. Vamos también a ver de que también el ejecutivo en determinado momento hace alguna función, algunos actos colegislativos, aunque no es su función legislar, como cuando se da el procedimiento de una emisión de una ley, que también al Ejecutivo le compete sancionarla, le compete publicarla, etcétera. A pesar de que desde el punto de vista formal no le compete legislar. ¿Estamos? Si habláramos, por ejemplo, de sancionar, de juzgar, tenemos los juzgados municipales, tenemos también, por ejemplo, las sanciones que son administrativas, pero en determinado momento también el organismo ejecutivo a través de sus instituciones va a sancionar, como por ejemplo cuando hay no los centros que les corresponde o que por obligación legal tienen que tener su licencia sanitaria, etcétera, no la tienen cuando han infringido una norma sanitaria, una norma administrativa. Por ejemplo, el Ministerio de Salud puede sancionarlos. Entonces, que aunque su función no es exclusiva de juzgar, sino que es administrativa, en determinado momento podríamos decir que los tres organismos tienen alguna pequeña función de los otros organismos. Sin embargo, desde el punto de vista formal, solamente al organismo ejecutivo es a quien le corresponde administrar. ¿Estamos? Alexander estaba levantando la mano a tiempo. Sí, licenciado. Solo una pregunta. Cuando en el punto de vista material o del qué hacer, ¿es obligatorio que los tres organismos tengan, aunque sea una pequeña parte en la acción de administrar, o puede ser como solo el organismo ejecutivo? No sé si entendí bien su pregunta. Legalmente, más adelante vamos a ver el principio de legalidad, de juridicción, etcétera, pero legalmente, mire, todo el aparato, digamos, entiéndase, todo el aparato estatal, hay un principio en el artículo 252 de la Constitución que solo pueden realizar lo que la ley les permite. Es decir, miren, y tal vez esto ustedes ya lo han escuchado, pero el principio de legalidad administrativa que establece que todo funcionario público, todo ente legal, solo puede hacer lo que la ley le permite. Ese es el principio de legalidad. O sea, si la ley se lo permite, lo puede hacer. Si la ley no se lo permite, no se lo puede hacer. Diferentes con el particular, porque el particular puede hacer todo aquello que la ley no se lo prohíbe. O sea, si la ley no se lo prohíbe, lo puede hacer. Diferentes con los órganos del Estado, con el aparato estatal, que pueden realizar solo lo que la ley les permite. Por eso, no sé si algunos de ustedes escuchaban una vez de un candidato presidencial que decía, hagamos de la ley nuestro camino. O sea, al final, para el sector público, sin embargo, para el sector público, solo la ley viene siendo como su camino. Si no hay ley, no pueden actuar. Entonces, respondiendo parte de su pregunta es de que si la ley se lo permite, lo puede hacer, tanto al Ejecutivo, tanto al organismo judicial, como al organismo legislativo. Por ahí más o menos no sé si entendí bien su pregunta, Alexander. Sí, está bien, muchas gracias. Solo, ¿qué artículo dijo de la Constitución, licenciado? Es el 152. Del 150, 152, 154, ahí pueden encontrar ustedes todo lo relacionado a este principio. Entonces, vean, aterrizando. Entonces, cuando el Estado, para alcanzar ese bien que al final tiene, entonces tiene que realizar esas tres funciones, grandes funciones. Entonces, nosotros nos vamos a limitar más a ver el tema de la administración pública desde el punto de vista formal que realiza el organismo ejecutivo. Entonces,
Entonces, desde acá nosotros vamos a ir entendiendo qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que va a abarcar el derecho administrativo 1, derecho administrativo 2 y procesal administrativo cuando ustedes ya estén en el 8º semestre. Entonces, van a ver todo el tema de la administración pública, pero entiéndase todo lo que pertenece al organismo ejecutivo. ¿Estamos? Entonces, yo les voy a compartir. No sé si ven ahí mi pantalla, ustedes me dicen, por favor. Solo me confirman. Sí, se ve. Un poco pequeña. Un poco pequeña la letra, perdonen. Quise tener los 2 puntos de vista en una sola imagen para poder explicar. Y era lo que hablaba con los compañeros anteriormente, que en su momento opinaron. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender luego de haber, perdonen aquí, le hizo falta una ahí, pero ustedes se la ponen. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por administración pública? Ya vimos algunos antecedentes, etcétera. Más adelante, cuando empecemos a ver específicamente lo que es derecho administrativo, vamos a ver dónde nace el derecho administrativo. Entonces, pero ahorita estamos viendo qué es administración pública, cómo vamos a entender nosotros la administración pública. Entonces, desde el punto de vista objetivo, se conceptualiza como la actividad, es decir, cuando hablamos, algún compañero tocó este tema que se refería a la actividad que realizan los órganos. Este primer punto de vista se refiere más que todo como la actividad que realizan esos órganos que pertenecen a la administración pública, entiéndase organismo ejecutivo, ¿estamos? Dice, se conceptualiza como la actividad que de manera concreta, inmediata, continua, espontánea, realizan los órganos del Estado para atender los intereses públicos, ¿estamos? Entonces, el punto de vista objetivo va a conceptualizar a la administración pública como la actividad que realiza todo el aparato estatal, ¿estamos? Diferente es el punto de vista subjetivo de la administración pública, de cómo vamos a conceptualizar o a entender la administración pública. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, no se entiende como actividad de la administración pública, sino que se va a entender como el conjunto de órganos. Es decir, se refiere a los órganos que realizan la actividad, no a la actividad de la administración pública, sino que a esos órganos que pertenecen a la estructura estatal y que van a realizar la actividad. Entonces, desde el punto de vista, dice, es un conjunto de órganos estructurados jerárquicamente dentro del organismo ejecutivo. Es decir, aquí sí está limitado. Se refiere específicamente al organismo ejecutivo. Ahora, aquí deben el nombre de un órgano administrativo. Licenciado, Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Energía y Minas, todos los ministerios, 14 ministerios, las direcciones, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? En determinado momento también vamos a ver cuando veamos, ¿cómo? Las secretarías del organismo ejecutivo, la misma vicepresidencia. La SAT. La SAT. Ahora, miren, desde el punto de vista subjetivo, se refiere a todos los órganos, siempre y cuando, ahora, un juzgado de primera instancia es un órgano administrativo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué Es un no? órgano judicial. Es un órgano judicial. ¿Por qué? Porque pertenece al organismo judicial. Y estamos viendo que se refiere al conjunto de órganos estructurados dentro del organismo ejecutivo. Entonces, todo órgano que pertenece al organismo ejecutivo, entonces lo podemos clasificar acá. Entiéndase un ministerio, el Ministerio de Gobernación, digamos. ¿Qué más tenemos dentro del Ministerio de Gobernación? Está la Policía Nacional Civil, está el sistema penitenciario, está el Diario de Centroamérica, tenemos jefaturas, alguna jefatura del Ministerio de Gobernación, dentro del Ministerio de Gobernación, pues órganos estructurados, por eso dice órganos estructurados jerárquicamente. Está el ministro, están los viceministros, está
los directores, están los jefes de área, hasta el servidor público de menor jerarquía. Entonces, este punto de vista subjetivo se refiere más que todo a los órganos. Cuando hablamos de administración pública, no se va a referir a la actividad que realiza la administración pública, los órganos, sino que se va a referir a esos órganos que están estructurados, como yo les decía anteriormente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Buenas tardes. Una pregunta es que yo escuché que mencionó los 14 ministerios. Eso, no sé si le entendí bien. ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando o solo fue así por...? No, dando ejemplo, digamos, todos los ministerios son órganos administrativos, gobernación, Ministerio de Salud, Economía, Finanzas, etcétera, son órganos administrativos. Tienen viceministerios, después tienen direcciones, después tienen jefaturas, etcétera, hasta el servidor público de menor jerarquía. Ajá, a eso me referí. Pero esto desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad, licenciado? Desde el punto de vista subjetivo. Okay, desde el punto, porque se refiere específicamente a los órganos. Diferentes desde el punto de vista objetivo de cómo ver a la administración pública, que no se refiere tanto, es decir, cómo conceptualiza el punto de vista objetivo, que no se refiere tanto a los órganos, a esa estructura de órganos, sino que se refiere a la actividad que realizan esos órganos. Es decir, desde el punto de vista objetivo, se conceptualiza la administración pública como la actividad. ¿Estamos? Desde el punto de vista objetivo, entonces, podríamos hacerlo un tanto más general, por decirlo de alguna manera. Ajá. Lo vemos más general, mientras que subjetivamente nos vamos precisamente a esa conceptualización más o menos individualizada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Realizada por cada órgano. Así es. Desde el punto de vista objetivo se refiere a toda la actividad que realizan todos los órganos del Estado. Pero desde el punto de vista subjetivo, más que actividad, se refiere al conjunto de órganos, pero que solamente pertenecen al organismo ejecutivo. ¿Estamos? Porque por excelencia quien realiza la administración es el organismo ejecutivo. Si lo vemos desde otro punto de vista, el punto de vista material, a la administración pública se va a referir a la actividad que realizan todos los órganos del Estado, independientemente de quién sea, puede ser ejecutivo, judicial, pero desde el punto de vista formal, la administración pública solamente nos vamos a referir al organismo ejecutivo. O sea, la pregunta sería, ¿quiénes realizan administración pública? ¿Quiénes realizan? Del Estado, ¿qué órganos realizan administración pública? Por ejemplo, si la pregunta fuera así, ¿quiénes realizan administración pública? ¿El Estado? O la pregunta fuera, ¿el organismo legislativo realiza administración pública? No. Solo algunos casos, solo en algunos casos. Ajá. ¿Qué casos? Bueno, yo solo seguía lo que usted nos mencionaba, por ejemplo, de decir que no, aunque los tres poderes pertenecen al Estado, a toda la actividad estatal, en algún punto ellos también realizan administración pública. Sin embargo, no toda la actividad que ellos realizan, porque toda la actividad le corresponde al Ejecutivo por antonomasia. Es decir, vamos poniendo todo ese engranaje en funcionamiento solo en el Ejecutivo. Ajá. Ahora, entonces, si la pregunta fuera, excelente, como dice el compañero, la pregunta fuera, ¿quiénes realizan administración? ¿Los tres poderes realizan administración pública? La respuesta pues sería de esta forma. Desde el punto de vista material, todos realizan administración pública. En algún momento realizan, pero desde el punto de vista formal, solamente le compete al organismo ejecutivo realizar la administración pública. ¿Estamos? Entonces, acá abajo tenemos una definición un poco más amplia. Esta es una definición que tiene el maestro Hugo Calderón, y yo la veo como que une a los dos conceptos anteriores, porque dice que cuando hablamos de administración pública o cómo podemos conceptualizar administración pública, dice que es el conjunto de órganos administrativos, es decir,
podemos, abarca desde el punto de vista subjetivo, porque dice que es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad, también habla de la actividad, para el logro de un fin. Entre paréntesis se refiere al bienestar general. ¿Cuál es el fin de realizar esa actividad de los órganos administrativos? Es el bienestar general a través de los servicios públicos, que es uno de los temas que también vamos a ver dentro del curso, que es el medio de que dispone, o sea, los servicios públicos son el medio de que dispone la administración pública, es decir, el ejecutivo, para lograr el bienestar general. ¿Cómo se va a lograr el bienestar general? A través de los servicios públicos, servicio de salud, servicio de educación, seguridad, etcétera. Regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el derecho administrativo. ¿Estamos? Esta es una definición que considero de que une a los dos puntos de vista anterior, tanto porque se refiere tanto a los órganos como a la actividad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algún... Con mucho gusto, pues. Que cedemos el tiempo. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Wilma. Dentro de esta misma actividad, también, por ejemplo, están las actividades de las municipalidades. Ajá. Buena pregunta. Miren, más adelante vamos a ver el tema de las formas de la administración pública. Es que fíjense ustedes de que interesante el tema porque solo tenemos 3 organismos. ¿Dónde vamos a colocar a las municipalidades? ¿Pertenecen al Ejecutivo? Sabemos que no. ¿Pertenecen al Legislativo? Sabemos que no. ¿Pertenecen a lo judicial? Sabemos que no. ¿Dónde vamos a dejar, por ejemplo, al RENAP? Marta Lucía, levanta la mano, por favor, Marta Lucía. ¿Será porque son autónomas? Son autónomas, ajá. Pero solamente tenemos, si decimos que son 3 grandes funciones que debe realizar el Estado, ¿dónde vamos a colocar a las municipalidades? Dentro de lo ejecutivo, ¿no? Por favor, Samuel. Samuel había levantado la mano. Dentro de toda la actividad administrativa que realiza el Ejecutivo. Dentro de toda la administración pública que realiza el Ejecutivo, dice Samuel. Alejandra. Pues igual, licenciado, pienso que en lo que las actividades que realiza el Ejecutivo. El Ejecutivo. Vaya. Entonces, ese es un tema para más adelante. Se llaman las formas de la administración pública. Cuando veamos la centralización, la descentralización, la autonomía y el tema de la desconcentración, parece. Entonces, cuando veamos las formas de la administración pública, entonces ahí vamos a ver dónde vamos a colocar a las municipalidades. Pero sí, por supuesto, es parte de esto que realizan también las municipalidades, por la pregunta que realizaba el compañero anterior. Lo vamos a colocar siempre, claro, es autónomo, no pertenece, pero al final también persigue un fin que es la realización del bien común, presta servicio, etcétera, etcétera. Henry había levantado la mano, Henry. Sí, licenciado, era solo para corroborar que sí son autónomas, son como una forma de administración, ¿verdad? Al igual que nuestra municipalidad central, porque también tienen juntas directivas y todas se rigen a la administración, al poder ejecutivo. Ajá, ajá. Excelente. Entonces, más adelante hay un tema de las formas de la administración, ahí vamos a estudiar más este punto. Ahora, si no hay una pregunta en cuanto a las definiciones, yo quiero que entremos a ver esto. Elementos de la administración. ¿Cuáles son los elementos que componen esa administración pública? Recuerden que ya aterrizamos y nos vamos a quedar con el concepto subjetivo, que se refiere más que todo a los órganos que componen la administración, entiéndase organismo ejecutivo. ¿Estamos? Yo espero que hayan comprendido en relación que nos vamos a referir específicamente a todo el quehacer y a los órganos que componen la administración pública. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la administración pública?
¿Cuáles son los elementos de la administración pública? Tenemos al órgano administrativo, tenemos la actividad administrativa, la finalidad de la administración y el medio. ¿Estamos? Elementos de la administración. Ahora, ahorita estamos estudiando el tema de la administración pública. Agotando este tema ya entramos a ver lo que es el derecho administrativo, a definir el nombre de nuestro curso que se llama Derecho Administrativo. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que el derecho administrativo va a estudiar todo este tema de la administración pública. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la administración pública? El órgano administrativo. ¿Qué es el órgano administrativo? Dice que es el conducto, medio o el instrumento de que dispone el Estado para manifestar su voluntad. Órgano administrativo. Quizás aquí pueden ustedes anotar a la par, le pueden agregar o entre paréntesis, organismo ejecutivo, porque estamos refiriéndonos a la administración pública y dijimos que íbamos a entender a la administración pública como los órganos que pertenecen al organismo ejecutivo. ¿Estamos? Es el conducto, medio o el instrumento de que dispone el Estado para manifestar su voluntad. Cuando, por ejemplo, les resuelven, ustedes realizan una petición al Ministerio de Salud que quieren medicamento, les resuelven. Ahí está manifestando la voluntad el Estado a través de un órgano administrativo. Cuando ustedes van a hacer una solicitud a la policía, cuando les dicen que sí los van a apoyar, cuando les dicen que no, entonces ese es a través de ese órgano administrativo, puede ser un ministerio, puede ser una dirección, etcétera, cuando le resuelven alguna petición que ustedes hayan realizado, cuando les prestan un servicio, cuando les dicen sí, cuando les niegan una licencia para construir o cuando se las dan, etcétera, ahí están manifestando su voluntad el Estado, o en otras palabras, está manifestando su voluntad el organismo ejecutivo, que es la administración pública. ¿Estamos? Órgano administrativo. La actividad administrativa es el quehacer de ese órgano. Cada órgano tiene su competencia. Entonces, no todos los órganos administrativos hacen lo mismo. O sea, ustedes pueden dar cuenta, la Policía Nacional Civil tiene su competencia, que es lo que le compete realizar. El Ministerio de Salud tiene su competencia, qué es lo que le corresponde realizar. El Ministerio de Agricultura tiene su competencia, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, etcétera. Y a través de sus direcciones, departamentos, tiene su competencia. ¿Y quién le da esa competencia? Según el principio de legalidad administrativa. A ver, pregunta de privado. ¿Quién le otorga la competencia a esos órganos administrativos? ¿La Constitución Política de la República? La Constitución es la base, pero recuerden que en la Constitución vamos a encontrar los principios generales. Entonces, ¿quién desarrolla esos principios generales? Congreso de la República. Es la ley. La ley de cada uno de los organismos. Así es. Entonces, la competencia que se le da a cada órgano para que realice una actividad va a ser la ley. ¿Por qué? Yo les decía anteriormente, nadie, ningún servidor público, ningún órgano administrativo, etcétera, puede hacer algo si la ley no se lo permite. Es decir, entonces, ¿dónde va a estar la competencia en la ley? El día de mañana ustedes van a ser funcionarios públicos, van a ser diputados, alcaldes, presidentes, etcétera. Tienen que recordar de que como servidores públicos, si ustedes están al frente de un órgano administrativo, pueden realizar solo lo que la ley les permite. Si la ley no se los permite, si no está regulado, no lo pueden hacer, porque la competencia a los órganos administrativos se los da únicamente la ley. ¿Y quién es el organismo competente para legislar? Es el Congreso de la República. Por eso, miren, interesante el tema porque esto me trae a colación el tema de la división de poderes.
de los pesos y contrapesos que hay de la teoría. ¿Por qué? Porque en la división de poderes, cada uno de los tres poderes tiene sus competencias. ¿Y dónde está regulado? Para ellos está en la Constitución y después se regula a través de leyes. Entonces, interesante el tema. ¿Por qué? Porque como órganos administrativos, y el día de mañana ustedes van a estar al frente de un órgano administrativo de estos que estamos hablando, entiéndase, de repente van a ser ministros de alguno de los ministerios, tienen que recordar que van a hacer solo lo que la ley les permite. Si está en la ley, lo hacen. Si no está en la ley, pero no está, ¿lo podemos hacer? No. Como funcionarios públicos, como parte del aparato estatal. Por eso les decía anteriormente, diferente es con el particular. Yo soy particular. Si a mí la ley no me prohíbe de que yo me pueda dormir en la calle, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Es delito? No, porque no me lo prohíbe, yo lo puedo hacer. Pero si a un funcionario público, si a alguien, a un órgano administrativo, o sea, no está en la ley, no lo pueden hacer. Si la ley les dice, miren, pueden comprar medicamento para regalar, o sea, háganlo, porque la ley se los permite. Pero si no es la competencia de ese órgano, no pueden hacerlo. Pero sigamos, ya me entretuvieron ustedes ahí. Entonces, ¿qué más tenemos? La finalidad de la administración. ¿Cuál es la finalidad de la administración? Pregunta. ¿Sería el bien común? ¿Cuál? A ver si le baja un poquito a su sonido, creo que está bien. Ay, Lick, perdone. Perdone, Lick. El bien común, esta es mi respuesta. Entonces, la realización del bien común, así es. Al final, miren, al final, el Estado ¿qué persigue? Realizar el bien común. Realizar el bien común. Entonces, el fin primordial de la administración pública va a ser realizar el bien común, claro. Pero si da problema el volumen, Cristel, así no estaba antes. Perdón, Huguito ya empezó ahí a hablar con la familia. Tenía su micrófono encendido, Hugo. Perdón, Lick, es que estaba preguntándole a mi nena porque ella usa la compu y me está dando ese problema de perdone, güey. No tenga pena, nosotros lo comprendemos. Así que cuando se me active a mí el micrófono, ahí también me consideran. Perdón, Lick. Entonces, la finalidad de la administración, como decía Hugo, al final es el bienestar público, el bienestar común. O sea, lo que persigue el Estado realmente. Por eso ustedes recuerdan lo que dice el artículo 1 de la Constitución. El Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. ¿Qué más dice? Su fin supremo es la realización del bien común. Su fin supremo, la máxima del Estado, lo que persigue lo máximo es ¿qué? Realizar el bien común. Claro, ustedes aquí me van a decir, pero Lick, no se cumple, que esto, que cuando llegan al poder se olvida. Miren, pero estamos estudiando el deber ser, cómo deberían de ser las cosas. Y yo espero que el día de mañana, cuando uno de ustedes me los encuentre allá en el Congreso o al frente de un ministerio, pues por lo menos se recuerden de que el fin del Estado de la administración pública pues, es la realización del bien común. ¿Qué más tenemos? El medio. ¿Y cuál es el medio que utiliza ese órgano administrativo o esa administración pública para alcanzar ese fin? Va a ser el servicio público. El servicio público, que es el medio que la administración pública utiliza para lograr el bienestar general o el bien común. ¿Algún comentario, pregunta, jóvenes? Estamos hasta ahí con el tema de hoy. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Perdonen que a veces hablo recio, pero si no, considero que se me duermen, entonces prefiero hablar un poco recio. Porque también a veces estar desde acá, bueno, por lo menos me alegra que muchos de ustedes encienden su cámara. Es voluntario, me alegra que mantengan ese ritmo, pues no les voy a preguntar, de verdad, se los prometo, no les voy a preguntar a alguien que vea en pantalla, le voy a preguntar a él, no es mi costumbre, mi forma de preguntar es espontánea, quien quiera opinar, etcétera. Pero creo que sí es bastante bueno de que mantengan siempre esa costumbre de encender su cámara, porque
creo que eso también nos hace estar un poquito más al pendiente de la clase. Pero si no hay ninguna pregunta o comentario, pues yo me quedo hasta ahí y nos vamos a ver la próxima clase que sería el día martes. Gracias, licenciado, muy amable, güey. Les deseo un buen descanso, un feliz jueves y listo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.